y vamos a orar para que el Señor nos ministre como Él siempre lo hace a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias porque sabemos que si estamos con vida en esta hora, en este día, es porque tú lo has permitido así en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia. Estamos en tu casa, hemos venido a adorarte, hemos venido a reconocer tu incomparable amor, y por ese infinito e incomparable amor es que hoy estamos aquí con una nueva vida en Cristo. Tú pagaste el precio en la cruz por nosotros, nos redimiste, nos rescataste, tomaste nuestro lugar, Señor, para que hoy, como tu pueblo que somos, pudiésemos estar aquí dándote gloria, dándote honor, dándote toda la alabanza y toda la adoración que tú mereces. Tú eres la única razón por la que estamos aquí, eres la única razón y el motivo de esta celebración. A ti damos toda la gloria siempre, Señor, y que todo lo que hagamos hasta que tú vengas sea para la honra y la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice amén y amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje relacionado con la celebración de este día, que es precisamente el día de resurrección. ¿Cuántos saben que el Señor resucitó? Esta no es una verdad así sensacionalista, sino más bien es una verdad realista que nadie, absolutamente nadie, podemos refutar. El Señor resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios que Él resucitó, aleluya, que Él resucitó. Sí, Él merece el aplauso, Él merece toda la alabanza, toda la honra. El Señor resucitó. Y lo más tremendo de todo este acontecimiento es que si el Señor resucitó, pues también nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo. Y no solamente resucitamos a una nueva vida en Cristo, sino que también resucitaremos en el día final. Esas son buenas nuevas de gozo. ¿No le da gozo? Esas son buenas nuevas de gran gozo. La Biblia narra en el Evangelio según San Juan, por ahí en el capítulo 11, que todos nosotros estábamos como Lázaro, muertos dentro de una tumba, y nuestros delitos y pecados olían muy mal ya, muy mal. Lázaro, después de haber muerto, dice la Biblia ahí que él duró 4 días ahí en esa tumba. Y en 4 días ya su cuerpo en estado de descomposición olía mal. Bueno, si ilustramos nuestra vida en el mundo, este mundo es como ese sepulcro donde nuestros pecados huelen mal. Las células cancerosas del pecado en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, ya estaban haciendo metástasis en todo nuestro cuerpo, infectando todas las áreas de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero la buena noticia es que un día vino Jesús y nos resucitó, diciendo con voz muy fuerte, como cuando fue a la tumba de Lázaro y gritó, dice ahí la Biblia en el versículo 38 por ahí del capítulo 11 de Juan, dice que Jesús gritó con voz fuerte, pero esa voz fuerte llevaba la autoridad de Jesús, precisamente diciéndole: Lázaro, sal fuera. Una ocasión, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, escuchamos muy en lo profundo de nuestro corazón esa voz aquí en nuestros oídos, en nuestro corazón, que dijo: Guillermo, sal fuera. José, sal fuera. Y así el nombre de cada uno: Roberto, sal fuera de la tumba de tus pecados. ¿Sí? Así que si el Señor resucitó, también nosotros hemos resucitado y resucitaremos en el día final. Qué bendición, qué bendición. Repito esto, esta no es solamente una verdad sensacionalista que mueva las emociones. No, esta es una verdad muy realista. Jesús resucitó.
Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en el día de hoy, en el tema que inicié la semana pasada, titulado La carne versus el espíritu. Porque es muy importante que no solo en este día, sino en cada día, podamos recordar la resurrección de Cristo. Y recordar la resurrección de Cristo no es como recordarla como una mera tradición, sino más bien recordarla como una mera y segura convicción personal. Jesús resucitó. Esta debe de ser nuestra convicción personal. Se cree que Jesús resucitó un día domingo. Y es el día domingo justamente en que todos los cristianos nos reunimos para celebrarlo, para adorarlo a Él. Por lo tanto, cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. No nada más en este día. Es cada domingo usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, nos reunimos para celebrarlo a Él, para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para proclamarlo a Él como el único Señor de toda la tierra. No hay nadie más como Él. Él es incomparable. Quiero pedirle que me acompañe pues a la narración de Mateo capítulo 28, donde hay algunos detalles ahí que vamos a rescatar de esta narración. Mateo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Debo decirle que los días en el tiempo de Jesús se contaban de una manera diferente. Por ejemplo, un día en el tiempo de Jesús terminaba a las 6 de la tarde. Ahí se iniciaba. Hoy nosotros, nuestro día termina a las 12 del mediodía, de la noche, perdón. Entonces, pero pasa el tiempo y el día domingo, un día como hoy, es considerado el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día de hoy, domingo, no es mañana, el día de hoy. Entonces, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Dicen los comentaristas que estos guardias que estaban ahí quedaron como muertos, pero esta es solamente una mera ilustración para darles a conocer como que se desmayaron, quedaron como muertos. Versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Lo primero que quiero que notemos es que este ángel que está aquí hablando con las mujeres, estaba reconociendo que Jesús es el Señor. Este calificativo Señor habla del amo y dueño de todo. Entonces los ángeles estaban reconociendo que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino era el amo y el dueño de todo. ¿Es Jesús el amo y el dueño de tu vida? Sí, por eso le decimos, cuando cantamos a Él, le decimos: Señor, que venga tu reino. Señor, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y le hablamos como Señor. Otra versión de estos dos textos, el 5 y el 6, se lee de otra manera un poquito más clara. Dice así el ángel, está hablando el ángel a las mujeres, les dice: vengan y vean que el lugar donde fue puesto el Señor de la gloria es un sepulcro vacío. Él ya no está aquí, pues ha resucitado. En otras palabras, el ángel está diciendo a estas mujeres: el Señor resucitó así como Él lo prometió. Esta debe de ser, como ya lo mencioné, nuestra segura convicción. Y ahorita les voy a decir por qué. Una ocasión, un inconverso le preguntó a un cristiano, y atención aquí a la pregunta, porque
Es muy posible que con las personas con las que nosotros tratamos, que en la mayoría de las personas, muchas de ellas ahí en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que van los jóvenes, estamos rodeados de gente que no conoce al Señor y que está viviendo en sus delitos y pecados. Y es muy posible que como este inconverso te pueda preguntar o hacer la pregunta que le hizo a este cristiano. La pregunta fue la siguiente: ¿cómo tú puedes estar tan seguro de que el cristianismo es el camino verdadero? Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cómo tú puedes estar seguro de que el cristianismo, la vida cristiana que tú estás viviendo el día de hoy, es el camino verdadero, el camino correcto? Por cierto, ¿estás seguro de que estás en el camino correcto, sí o no? Sí. La pregunta es ¿por qué? Entonces, atención aquí, porque es muy posible que alguien a tu alrededor te pueda hacer esta pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que el cristianismo que vivimos, el camino en la vida cristiana en el que ya nos hemos enrolado, es el camino verdadero? ¿Por qué? Porque le dijo este inconverso: bueno, es que los budistas dicen lo mismo. Los adoradores de Mahoma dicen lo mismo, que esa es su religión verdadera. Los testigos de Jehová dicen: este es el camino verdadero. Los seguidores de muchas otras religiones piensan lo mismo de su propia religión. Entonces el inconverso le está preguntando: bueno, respóndeme, ¿cómo es que tú estás tan seguro de que el cristianismo en el que tú estás enrolado ya es el camino verdadero? Y este cristiano, ¿saben qué le respondió? Dice: te voy a responder con 4 palabras. La respuesta es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Sí, efectivamente, la resurrección de Jesús, como ya lo dije, debe de ser nuestra segura convicción, porque es precisamente la resurrección de Jesús la que hace una separación entre el cristianismo y las demás religiones que existen en el mundo, que son miles de religiones en el mundo. Bueno, el cristianismo se identifica y se separa de las otras religiones del mundo precisamente por la resurrección de Jesús. ¿Por qué afirmamos esto? Muy simple: Mahoma está muerto, él no resucitó y jamás se levantó de los muertos. Buda está muerto y jamás resucitó y jamás se levantó de los muertos. Murió y ahí quedó. Confucio está muerto, tampoco resucitó y jamás se levantó. José Smith de los mormones está muerto, tampoco se ha levantado hasta el día de hoy. Carlos Russell de los testigos de Jehová está muerto, tampoco ha resucitado. El único que está vivo se llama Jesucristo, porque Él se levantó de la tumba al tercer día, como Él lo había prometido. Él se levantó al tercer día como lo prometió. Y si eso no fuese poco, bueno, estas mujeres que iban allá a la tumba se encontraron con que esa tumba está vacía y sigue vacía esa tumba. Es más, ahora mismo nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y, escuchen, está intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que está ahí a la diestra del Padre. Así que el mensaje de la predicación del Evangelio de Jesús, cuando tú y yo le prediquemos buenas nuevas de salvación a la gente, ese mensaje de buenas nuevas de salvación debe de contener, número 1, su nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo. Jesús no nació de carne. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nuestra predicación del Evangelio debe de contener, número 1, el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. También debe de contener su muerte por crucifixión. También debe de contener el mensaje del Evangelio, su resurrección. Pero también el mensaje de buenas nuevas de salvación debe de contener su regreso. Él volverá. ¿Cuántos lo están esperando? Él volverá como lo prometió también. Y hay 4 verdades de Dios que ningún ser humano como usted y como yo, que somos finitos, somos limitados,
somos imperfectos. Hay que estas 4 verdades nadie las puede revocar, nadie las puede invalidar, mucho menos son verdades que se pueden disolver, porque son las verdades que contiene el Evangelio de Jesús y que quedaron establecidas claramente en la poderosa y en la inerrante palabra de Dios. Esta palabra de Dios, la Biblia, que contiene la palabra de Dios, no tiene ningún error. La palabra de Dios es perfecta. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí quedaron establecidas estas verdades, 4 verdades. Número 1, Jesús nació. ¿Quién puede refutar este gran acontecimiento de que Jesús nació? Nadie. Jesús nació, así lo establece Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos paz porque el príncipe de paz nos ha provisto paz. Amén. Porque Él nació. Esta es una verdad que nadie puede refutar. La segunda verdad que nadie puede refutar es que Jesús murió. Sí, Jesús murió, dice la Biblia en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, fue una de sus últimas acciones, le dieron a beber vinagre. Una vez que Él terminó de beber el vinagre o tomado el vinagre, Él dijo sus últimas palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la Biblia, que entonces se entregó el Espíritu. Y ahí murió. Lo que ese día fue terminado o consumado no fue la vida de Jesús, sino más bien cuando Jesús dijo consumado es, significaba que todo lo que a ti y a mí nos separaba de Dios por causa del pecado, ahí fue consumado, ahí se terminó, gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y esta es otra verdad que ninguno de nosotros podemos refutar. Ninguno de nosotros podemos invalidar. La tercera verdad que nadie puede invalidar o refutar es que Jesús resucitó. Así lo establece la Biblia, ya lo leímos. Mateo 28:6 dice: el ángel dijo, no está aquí, pues el Señor ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y la cuarta verdad que nadie puede refutar es: Jesús volverá. Jesús volverá como lo prometió. Dice Juan 14, versículo 1, hablando el mismo Jesús. Él dijo: no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, escuchen, vendré otra vez. Dice Jesús, vendré otra vez. ¿Cómo dice Jesús? Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero estar allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Bueno, aquí sacamos nuestro boleto. Aquí compramos nuestro boleto. El día de hoy, mis hermanos, alrededor del mundo, todo el pueblo cristiano celebramos este hecho maravilloso y poderoso que marcó justamente la historia del cristianismo y que además es el sustento irrevocable de nuestra fe. Dije el sustento irrevocable de nuestra fe. ¿Cuál es ese sustento irrevocable de nuestra fe? Que Jesús resucitó. Y el día de hoy yo estoy solamente dando una pincelada del tema, pero usted puede escuchar por todas las redes sociales congregaciones que están predicando la sana doctrina. Algunos están hablando acerca de la importancia de la cena del Señor. Por cierto, al final de la predicación vamos a celebrar la cena del Señor. Algunos otros están durante este fin de semana estuvieron predicando acerca de la Pascua, los días antes de la crucifixión de Jesús. O sea, usted va a encontrar en las redes sociales toda una serie de predicaciones recordando a Jesús, etcétera, que le van a usted ayudar a ver un cuadro completo acerca de este hecho tan impresionante como lo fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy tocando solamente un tema,
Pero si usted va, yo por ejemplo, antes de venir aquí yo ya escuché 2 mensajes diferentes relacionados con esta ceremonia, esta celebración. El Señor resucitó. Desde el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo para formar la iglesia, hasta el día de hoy, a través de toda la historia, los creyentes de todo el mundo nos congregamos, ¿qué día? Los domingos, principalmente entre semana tenemos otra reunión, pero en este primer día de la semana, usted y yo, como ya lo mencioné, nos congregamos para adorar y reconocer precisamente que el Señor resucitó. No sabemos, porque las fechas es como en la Navidad, no se sabe si el 25 de diciembre nació Jesús, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús haya nacido en nuestro corazón, y lo más importante de la celebración es que Jesús resucitó, y en esa resurrección usted y yo fuimos liberados de todos nuestros pecados. Eso es lo más importante del asunto. Así que esa es la razón por la que el domingo es el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. El hecho de que alguien tome el domingo como día de trabajo, eso no invalida que el día del Señor sea el domingo. La gente puede hacer lo que quiera, pero los cristianos tenemos como segura convicción que el domingo es el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. Por lo tanto hay que venir a la casa del Señor, congregarnos como hermanos, adorar y exaltar al Señor, porque Cristo resucitó un domingo. Se cree que Cristo resucitó un domingo, se apareció a los discípulos por primera vez un domingo. El día de Pentecostés, que fue una de las fiestas judías más importantes del pueblo de Israel, se celebraba un domingo. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia cristiana del primer siglo se reunía justamente un domingo. Esto quiere decir que un día como hoy, domingo, desde las primeras horas de este día, alrededor del mundo, todos los cristianos nos reunimos en las diferentes congregaciones locales, escuche esto, para adorar al que nos ha rescatado, para celebrar aquel que nos resucitó a una nueva vida en Cristo, para celebrar aquel que nos salvó, aquel que nos justificó y aquel que un día nos glorificará, para que cada uno de nosotros estemos por toda la eternidad en su reino. Para eso nos reunimos. Es muy importante la reunión, el día del Señor. A eso nos reunimos. No nos reunimos a ver cómo venimos vestidos unos u otros. No nos reunimos para criticar, no nos reunimos para nada. Nos reunimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y ser instruidos con la palabra. Para eso nos reunimos los cristianos. Jesucristo es reconocido en la Biblia como el Rey de Reyes y el Señor de señores. No hay otro como Él. No hay otro rey mejor que ese rey. Ni hay otro Señor mejor que ese Señor. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que la gran verdad objetiva que no debemos ignorar, mis hermanos, es que sin el nacimiento, sin la muerte, resurrección y la esperanza de su regreso, el plan perfecto de Dios hubiese estado incompleto. La consecuencia de no haberse cumplido todo este plan perfecto del Padre sería que usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguiríamos bajo la maldición del pecado y lo peor, estaríamos sentenciados a pasar toda la eternidad en el infierno. ¿Cómo la ve? ¿Quién quisiera pasar toda la eternidad en el infierno? Levante la mano. Bueno, la buena noticia es precisamente eso, que gracias a la muerte, a la resurrección de Jesús, no solamente fuimos resucitados a una nueva vida, sino además fuimos justificados ante el Padre por la obra de Jesús. La Biblia dice en Romanos 4:25 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Ya hemos hablado del tema de la justificación. La justificación no es otra cosa más que el ser declarado. Es una declaración del Padre de culpable o inocente. Pero por la causa de Cristo, ahora usted y yo somos declarados por el Padre inocentes, sin culpa. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la deuda que nosotros teníamos ante el Padre. Así que la realidad de la resurrección de Jesús es que Él proveyó para nosotros justificación
Y esa justificación nos introduce en el proceso de la santificación progresiva. Cada día nos vamos alejando más de este mundo, de las conductas y pensamientos de este mundo, para acercarnos cada vez más al Señor, parecernos cada día más a Jesús. Y ese proceso de santificación en el que todos entramos nos da la esperanza de que un día seremos usted y yo glorificados para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo que contiene la esencia del mensaje del Evangelio de Jesús. Por otro lado, el profeta Malaquías, hablando de parte de Dios, cuando los profetas del Antiguo Testamento decían así dice el Señor, era Dios mismo hablando a su pueblo. Y en este caso, el profeta Malaquías, hablando de parte de Dios, en el capítulo 1, versículo 11, dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es decir, en todo lugar, de norte a sur, de este a oeste, en todo lugar, dice, es grande mi nombre, dice el Señor, entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Por cierto, en base a este texto, cuando tú vienes a adorar al Señor y vienes a ofrecerle al Señor una ofrenda de adoración, ¿cómo es esa ofrenda de adoración que tú vienes a darle al Señor? ¿Es una ofrenda limpia? Cada uno de nosotros nos respondemos a la luz de la condición de nuestra vida cristiana. Porque hay personas que llegan a las congregaciones y empiezan a voltear para un lado y luego para otro, o algunos otros vienen a las congregaciones llenos de amargura, de resentimiento. No, cuando vengamos a la casa del Señor, mis hermanos, vengamos a ofrecerle al Señor una ofrenda de alabanza y de adoración, pero que sea una ofrenda limpia, con un corazón limpio, con un corazón puro. Hay que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, como dijo David, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad, y límpiame y purifícame de todos aquellos pecados que a ti no te agradan, Señor. Para que cuando vengamos a la casa del Señor podamos venir, levantar nuestras manos santas sin ira ni contienda delante del Señor, para que entonces tu ofrenda de adoración sea una ofrenda aceptada por el Señor, porque es una ofrenda de un corazón limpio. Así que nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, aquí en esta ciudad y en esta casa, formamos parte de un coro, por decirlo de esta manera, de un coro universal que el Señor tiene alrededor del mundo, y nos reunimos en este domingo para celebrar que la tumba está vacía porque Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó. Ahora, pregunta, atención aquí, jóvenes, adultos, mujeres, varones. ¿Usted cree que este cuerpo mortal, lleno todavía de corrupción, porque ya lo hemos hablado, todavía en este cuerpo de muerte, como le decía Pablo, todavía hay el residuo del pecado morando en nosotros? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que este cuerpo mortal, que todavía contiene el residuo del pecado, un día será vestido de incorrupción y será resucitado? ¿Sí? No hubo muchos amenes. Bueno, vamos a darle respuesta. Vamos a leer algunos textos que confirman lo que acabo de la pregunta que acabo de hacer. Voy a volver a hacer la pregunta para ponerla en contexto. ¿Usted cree que este cuerpo mortal, corrupto todavía, un día será vestido de incorrupción y seremos resucitados para llegar a la presencia del Señor glorificados? ¿Sí lo creen? Bueno, hay algunos textos que lo confirman. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, él escribió lo siguiente, 2 de Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Por lo tanto, cuando tú hables y hables la palabra del Señor, hay que creer lo que hablamos. Hay que predicar y creer lo que estamos hablando. Hay que creerlo porque tú puedes decir, sí, Jesús resucitó, pero no creerlo en tu corazón. Entonces, dice Pablo ahí,
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Yo creo lo que está escrito. Y yo creo que Jesús resucitó. Y yo creo no solamente que Jesús resucitó, yo creo que a través de esa resurrección Él me santificó. Y no solamente me justificó y me santificó, Él me glorificará un día. Eso es lo que dice aquí, lo que está escrito. Un día Él nos glorificará. Dice Pablo, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Quién resucitó al Señor Jesús? ¿El ángel? No, el Padre. El Padre lo levantó. La palabra resurrección es el término griego egeiro, que significa levantado o despertar, ¿sí? Entonces, el Padre lo levantó, el Padre lo despertó para darle, para que tuviera vida. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará, nos levantará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, este cuerpo será resucitado un día y será glorificado. Otro texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Porque hay quienes no creen, incluso hay quienes afirman que Jesús fue solamente un personaje de la mitología. Si creemos que Jesús murió, porque así está escrito, y resucitó, porque así está escrito, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Ahí el término dormir significa morir. Entonces retomamos el texto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron con Él. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Ahí está una vez más otro texto que confirma que este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción y seremos resucitados y glorificados para ir a gozar de la presencia del Señor. Así que hay por lo menos 6 consecuencias muy tristes, muy desastrosas, en el caso de que la resurrección de Jesús no hubiese sido una realidad. 6 cosas que hubieran sucedido si Jesús no hubiese resucitado. Número 1, simplemente no habría cristianismo. No habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz hubiera sido la muerte como la muerte de cualquier persona en este mundo, como haber muerto cualquier persona, tú o yo. La tercera razón o consecuencia es que los cristianos o los que ahora creemos en Cristo no tendríamos esperanza de resurrección como creyentes de todos los tiempos. Seguiríamos, por lo tanto, viviendo en nuestros delitos y pecados si Cristo no hubiera resucitado. Número 4, todos los testigos, los que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo y todos los que predicamos de la resurrección de Cristo seríamos una bola de mentirosos. Eso hubiera sucedido si Cristo no hubiese resucitado. En quinto lugar, además de la predicación del Evangelio de Buenas Nuevas de Salvación, sería una predicación vana y absurda. No tendría sentido. No tendría sentido. Y número 6, finalmente los cristianos que creemos en la resurrección de Cristo seríamos las personas más dignas de lástima o conmiseración en toda la tierra. 6 razones que hubiesen sucedido si Cristo no hubiese resucitado. Ahora, esto no es algo que yo inventé. Este es justamente el planteamiento de Pablo hacia los Corintios en el capítulo 15, que de hecho es el gran capítulo donde se habla con mucha claridad acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los corintios? Acuérdense que los corintios eran cristianos carnales, eran cristianos que cuestionaban muchas cosas, vivían en la carne, se demandaban unos a otros, eran mentirosos, algunos de ellos cometían actos de inmoralidades, etcétera, etcétera. Pero
¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo dedica todo un capítulo, el capítulo 15, para hablar solamente del tema de la resurrección? Bueno, lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios es que ellos estaban siendo influenciados por un pensamiento filosófico griego, lo cual los llevaba a negar la realidad, por un lado, de la resurrección de Cristo y por otro lado, de la resurrección de los creyentes. Ellos no creían que nosotros pudiésemos resucitar, mucho menos tampoco creían que Cristo podía haber resucitado. Y Pablo se toma el tiempo entonces para explicarles en el capítulo 15 de la resurrección de Cristo. Voy a leer solamente algunos textos para que usted piense. Haga de cuenta que esta es la iglesia de los Corintios, pero de los buenos Corintios, no de aquellos de Corintios. Entonces Pablo les explica por qué la resurrección de Cristo debe de ser nuestra segura convicción. Capítulo 15, versículo 12. Dice Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? 13. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vana es la predicación y vana también nuestra fe. ¿Cuántos creen en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz? ¿Por qué lo crees? Pues porque lo establece la palabra de Dios y lo hemos escuchado a través de la predicación del evangelio. Bueno, ellos no estaban creyendo, y si ellos no creían en la resurrección, pues entonces todos los que predicaban de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, pues era una predicación vana, y la fe también era vana. Versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16, pues si los muertos no resucitan, entonces, repite nuevamente Pablo, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Ya no solamente es vana, es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y ahí quedaron, sin la esperanza de la resurrección. 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por lo tanto, hermanos, escuchemos esto: el Señor resucitó y esa debe de ser nuestra segura convicción. ¿Cuántos tienen esa convicción? Jesús resucitó, mis hermanos. No, que el enemigo no venga a poner pensamientos de engaño como le sucedió a los cristianos de la iglesia en Corinto y como le ha sucedido a mucha gente. Por ejemplo, en el año 1906, un médico y filósofo alemán publicó una de sus obras más famosas titulada La búsqueda del Jesucristo histórico. En esta obra, el autor afirmaba básicamente que ese Jesús, y así lo menciona, Jesús, el hombre pobre, se había equivocado al pensar que él era el Mesías que Dios había enviado a la nación de Israel, y que lamentablemente, según este autor, las cosas se le salieron de control a Jesús, y en lugar de ocupar un trono de autoridad en un palacio como el rey de los judíos, Jesús terminó derrotado y clavado en una cruz. Bueno, sin duda debo decirles que esa perspectiva de la vida de Cristo es una perspectiva totalmente equivocada, ya que si hay algo en los evangelios, si hay algo que los evangelios narran, principalmente en los últimos capítulos del evangelio de Marcos, es que Jesús sabía desde el principio, escuchen esto mis hermanos, Jesús sabía desde el principio que en el plan perfecto del Padre, Él terminaría clavado en una cruz. Pero también Jesús sabía, según el plan perfecto del Padre, que al tercer día Él iba a resucitar para lograr así la redención y justificación de todo aquel que en Él creyera. Jesús lo sabía.
Jesús lo sabía. Por lo tanto, lo que este escritor, lo que este médico y filósofo estaba afirmando es una perspectiva muy equivocada. Cuando muchos pensaron que esa había sido la derrota de Cristo, en realidad estaba siendo la más gloriosa victoria, porque ahí en la cruz Jesús derrotó al pecado y a la muerte para la gloria de Dios el Padre. Así lo afirma también el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, 1 Corintios 15:54, cuando dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ahorita estamos en un cuerpo corruptible, pero cuando este cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y Pablo hace mención de Isaías 25:8. Dice: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale el aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor y merece toda la gloria. Así que debemos saber esto: a nuestro Señor Jesucristo ni al Padre nada le toma por sorpresa. Absolutamente nada le ha tomado por sorpresa. Él sabe y sabía con toda exactitud hacia dónde se dirigía. Él sabe hacia dónde se dirige. Él sabe qué es lo que va a suceder. En su absoluta soberanía, inclusive Jesús y el Padre usarán la maldad del hombre con el fin de llevar a cabo sus propósitos redentores. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Cuando toda aquella multitud, que muchos de ellos luego lo seguían para ver qué podían agarrar de Jesús, qué podían comer de Jesús. Un día, en el tiempo en el que se tenía que liberar a uno de los prisioneros que tenían, por un lado estaba Barrabás y por otro estaba Jesús, la gente empezó a decir, cuando Pilato fue el que dijo: ¿a quién quiere que les libere? ¿Qué dijo la gente? A Barrabás. Y liberaron a Barrabás, y toda la multitud de personas que estaban ahí dijeron: crucifícale, crucifícale. Cuando muchos de ellos que dijeron ahí crucifícale, días antes andaban atrás de Jesús, viendo a ver qué le sacaban a Jesús. Bueno, Dios usó esa maldad del hombre para cumplir sus propósitos redentores. Sigue sucediendo lo mismo. A veces vemos la maldad a nuestro alrededor en este mundo. ¿Usted cree que Dios no pudiera, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, no pudiera acabar con la maldad de este mundo? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque nos está dando oportunidad a usted y a mí de arrepentirnos de nuestros pecados inclusive. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, no hay nada, absolutamente nada, que toma por sorpresa a nuestro Señor. Todo lo que sucede alrededor del mundo, incluyendo la misma multiplicación de la maldad, Dios la usará, y Dios la está usando para cumplir sus planes y propósitos con su pueblo. Amén. Ahora, cuando María Magdalena y la otra María llegaron a la tumba, se encontraron con que la piedra había sido removida. La tumba estaba vacía. Dentro de esa tumba estaba un ángel que les dijo: ¿a quién buscan? Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Quiero darles una buena noticia: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y atención aquí, preguntas para reflexionar. ¿Por qué fue necesario remover la piedra? ¿Sería que Jesús necesitaba que alguien le removiera la piedra para que pudiera salir de la tumba? No, por supuesto que no. Porque esa misma noche, en el aposento alto, dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos con todas las puertas cerradas por temor a los judíos, y de repente Jesús se presentó y se puso en medio de ellos. Y según la narración de Juan, según ahí en la narración de Juan, usted puede leer la historia en Juan capítulo 20. ¿Por dónde entró Jesús? No lo sabemos. No lo dice la Biblia, pero es probable que el cuerpo resucitado de Jesús tuviera propiedades tan extraordinarias que le permitieron traspasar las puertas
aunque estaban cerradas, y de repente se presentó Jesús ahí en medio de ellos. Alguien comentó de este pasaje lo siguiente, y él dijo: la piedra del sepulcro no fue removida para que Jesús pudiese salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que la tumba está vacía para la gloria de Dios el Padre. Muy diferente, muy diferente. Dale el aplauso a Jesús. Sí. Por lo tanto, esa tumba vacía ha sido por más de 2000 años una evidencia irrefutable de la veracidad del Evangelio. ¿Cuántos creen en el Evangelio? Bueno, es que la verdad del Evangelio es la que nos ha cambiado, la que nos transformó. ¿Qué contiene el Evangelio? Ya lo dije. El Evangelio contiene el nacimiento, contiene la resurrección de Jesucristo, contiene nuestra justificación, contiene la muerte de Cristo, contiene también su regreso, ¿sí? Entonces, todo eso, el creer en el Evangelio, nos hace nuevas criaturas. No es creer en lo que la gente dice, ¿sí? Así que la tumba vacía es una evidencia más de la veracidad del Evangelio. Por eso el Evangelio de Jesucristo es confiable. Por eso el Evangelio de Jesucristo hay que predicarlo, ¿sí? Cristo resucitó como lo prometió, y hasta el día de hoy, nadie ha podido ni podrá demostrar lo contrario. Ese día, esas mujeres escucharon el anuncio más glorioso y más extraordinario que jamás alguien haya proclamado en la historia de la humanidad. Y ese anuncio fue: Jesús ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y esa es la buena noticia del mensaje del Evangelio de Jesús, que lo cambia todo, mis hermanos. Porque nadie robó el cuerpo como algunos afirmaron. Las mujeres no se equivocaron de tumba como algunos habían dicho para refutar justamente la resurrección de Cristo. No fue así. Jesús se levantó, el Padre lo levantó de la muerte con el poder de Dios, tal como lo prometió. Por eso usted y yo en el día de hoy podemos decir con toda convicción en nuestro corazón: el Señor resucitó como lo prometió, y si Él resucitó, también nosotros resucitamos y resucitaremos en el día final. Esa es mi convicción, no sé si sea su convicción. Así que ahora todos los creyentes de todos los tiempos y de todo el mundo sabemos que este acontecimiento no fue el final, sino el principio. Lo que parecía una derrota, en realidad fue la victoria más grande de Dios sobre las huestes de maldad. Cristo resucitó y eso cambió la historia de toda la humanidad. Y eso es lo que hace la diferencia, como ya lo mencioné, en relación a otras religiones. Todos los líderes de las otras religiones murieron y no han resucitado. El único que está vivo se llama Jesucristo. La resurrección de Jesús no es una novela, mis hermanos. No es una novela de ciencia ficción con meros espacios temporales de escenas imaginarias. Es toda una realidad. La resurrección de Jesús fue un hecho real, el cual ha venido a ser el acontecimiento más grande que alguna vez le haya ocurrido en la historia de esta humanidad, y en la cual usted y yo como creyentes debemos depositar nuestra fe para poder ser salvos. Si hay alguien que no cree en la resurrección de Jesucristo, no puede decir que es salvo. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesús? La Biblia dice, ya lo mencioné, hablando Pablo en Romanos 4:25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que el Padre entonces aceptó el sacrificio sustitutivo de Jesús. La resurrección de Jesús es la evidencia de que el Padre aceptó ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. De modo que usted y yo ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal del Señor, porque Cristo pagó con su vida la deuda que nosotros no podíamos pagar. Era una deuda impagable. Pero eso también, por la resurrección de Jesús, nosotros podemos saber con toda certeza
que algún día nuestro cuerpo en estado de humillación será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya, para entonces deleitarnos en su presencia por toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él traspasó las puertas de la muerte, porque así como la tumba no pudo retenerlo a Él, tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe. Nada nos podrá retener. Llegaremos hasta la misma presencia del Señor. Si es cierto, en este mundo cruel seguiremos teniendo aflicciones, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos ni comparables con la gloria que nos ha de ser revelada cuando estemos ahí en su presencia. Wow, qué impresionante ver a nuestro Dios cara a cara, sentado ahí en su trono, lleno de majestad y lleno de esplendor. Jesús resucitó, y si tú y yo estamos aquí, no tenemos por qué dudar que también nosotros hemos resucitado y resucitaremos en el día postrero. ¿Cuántos pueden creer esto? Así que si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero invitarle a que en esta tarde venga a Jesús y que rindas tu corazón a Él, y que lo rindas por completo, para que lo hagas a Él, a Jesús, el Señor y el dueño de tu vida, para que deposites en Él tu fe como aquel que murió y resucitó para reconciliarnos con el Padre. Sí. Si tú eres esa persona, en esta tarde yo te quiero invitar a que juntos oremos y tú le digas al Señor: Señor, quiero que vengas y cambies mi vida, que me transformes de todos, que me perdones todos mis pecados. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Quiero invitarles a que se pongan de pie un momento. Antes de participar de la cena del Señor, es necesario que cada uno de nosotros vayamos a la presencia del Señor, santifiquemos nuestra vida ahí en su presencia, nos purifiquemos de cualquier cosa que pudiese estar aquí en nuestro corazón, y podamos en ese sentido entonces tomar la cena del Señor de manera digna. Si hay algo ahí en tu corazón que consideras que te hace indigno de participar de la cena del Señor, puede ser algún pecado, cualquiera que este sea, ven a la presencia del Señor en este momento y dile: Señor, perdóname cualquier pecado. No quiero participar de la cena del Señor de manera indigna. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, en el nombre de Jesús, si acaso hubiese alguna persona aquí que no te ha hecho Señor y Rey de su vida, yo quiero orar en este momento. Si tú eres esa persona, repite conmigo esta oración. Señor, el día de hoy reconozco que tú naciste a este mundo en obediencia al Padre. Veniste, resucitaste al tercer día como lo prometiste, moriste en una cruz, resucitaste al tercer día para justificarme y limpiarme de todos mis pecados. Ven a mi vida, Señor. Reconozco que soy un pecador, y reconociendo que soy un pecador, reconozco también que necesito un Salvador. Por eso vengo a ti, Señor Jesús, arrepentido de todos mis pecados. Te pido perdón. Perdóname de todos mis pecados. Pídele al Señor con todo tu corazón que te perdone de todos tus pecados, y Él lo hará. Y dice la Biblia que Él los echará hasta el fondo del mar, a lo más profundo del mar. Señor, perdona mis pecados, y quiero hacerte a partir del día de hoy el Señor y el dueño de mi vida. Creo que tú moriste en una cruz en mi lugar, y creo que lo hiciste por amor, para que el día de hoy yo pudiese arrepentirme de todos mis pecados y hacerte el Señor de mi vida. Ven a mi vida y cámbiala y transfórmala, Señor, así como has cambiado la vida de tanta gente alrededor del mundo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos a continuación participar de la cena del Señor. Queremos recordar también esta celebración, recordar a través de los dos elementos, el jugo de la uva y el pan,
Recordar que ahí en esa cruz derramaste tu sangre y ahí en esa cruz tu cuerpo fue quebrantado, Señor. Señor, pero no queremos hacerlo de manera indigna. Queremos entender y reconocer que este es un recordatorio, una celebración y un recordatorio sublime, sagrado, porque te recuerda a ti, Señor, aquel que diste tu vida para la remisión de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si en estos días, en estos últimos días, meses o años, hemos caminado ofendiéndote a través de nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos limpies y nos purifiques, que santifiques nuestra vida, Señor, de todo pecado, de toda maldad, para que al momento de poder participar de la cena del Señor lo hagamos con dignidad, como tú lo mereces, como tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Perdónanos de todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos, no sé si ya están listos por ahí los servidores. Pasen, por favor. Tomen su lugar, ahorita nos ponemos de pie nuevamente. Van a pasar por ahí los servidores. Todos los que tienen la convicción de participar de la cena del Señor, vayan tomando los dos elementos, el jugo de la uva y el pan. Si hay alguien que por alguna razón no quiere hacerlo, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿sí? Le invitamos a que todos lo hagan, pero vayan pasando por aquí, de adelante. Martín, adelante, vayan pasando. De aquí vayan pasando y así sucesivamente. Onofre, la demás familia, todos los demás, vengan, acérquense, tomen los dos elementos. Los que van a participar, pónganse de pie y vengan y tomen los dos elementos, el jugo de la uva y el pan. Si usted no tiene la convicción, manténgase ahí en su lugar. Y participar de la cena del Señor es recordar nuestra liberación del pecado. Ahora estamos en un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. Una vez que tenga los dos elementos, regrese a su lugar y vamos a esperar el momento para que todos juntos lo hagamos al mismo tiempo. Gracias, Señor. Muy bien, ¿están todos listos? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren
en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Bebamos el jugo de la uva. Muchas gracias, Señor Jesús. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu muerte en la cruz nos rescató y nos redimió de todo pecado y de toda maldad. Ese sacrificio perfecto tuyo en la cruz nos ha justificado. Y un día, Señor, cuando tú regreses o nos llames a tu presencia, este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción e iremos, Señor, a tu presencia en un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza, Señor. Gracias por haber derramado tu sangre. Gracias por haber soportado en tu cuerpo todo el pecado que nos corresponde a nosotros. En esta hora te damos gracias porque en obediencia al Padre, Señor, tú nos redimiste de todo pecado y de toda maldad. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén. Mis hermanos, la tumba está vacía. Y está vacía porque Jesús resucitó. Amén. Dale otro aplauso fuerte de alabanza a Él. Gracias, Señor Jesús. A ti damos toda la gloria. Aleluya. Tú has resucitado, Señor. Y nosotros fuimos resucitados en Cristo. Por eso en esta tarde, Señor, te celebramos. Y cada domingo celebramos, Señor, tu resurrección, Señor, a nuestro favor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón y que esta palabra sea nuestra segura convicción. Jesús ha resucitado. El día de hoy no es el día del huevo ni es el día del conejo, Así que el día de hoy es el día del Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles. Les recordamos a todas las mujeres, por favor, anótense antes de salir de este lugar si usted tiene planes de venir a la reunión el día 7 de mayo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.